Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Es martes, es 2 de junio y a esta hora en la que ya está en vigor el toque de queda en las principales ciudades de Estados Unidos, continúan las manifestaciones, por ejemplo, en la costa oeste, donde todavía son las 10 de la noche. En la costa este, en Nueva York o en Filadelfia, ya es de madrugada y ahí en el mismo esquema de toda la semana, las protestas pacíficas de la tarde han tornado en incidentes violentos y saqueos por la noche. Lo peor a esta hora está pasando en algunas ciudades del medio oeste, pero sobre todo en Manhattan. Corresponsal en Estados Unidos, Marta Delvado, buenos días. Buenos días. Están produciendo saqueos generalizados en el distrito central de Manhattan. Diferentes grupos están rompiendo escaparates de tiendas de lujo en la Quinta Avenida y en varias grandes superficies, a pesar del toque de queda que el alcalde Bill de Blasio ya ha anunciado que este martes adelantará a las 8 de la tarde. Las principales ciudades de Estados Unidos están en estos momentos en toque de queda, empezando por la capital, siguiendo por Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago y así hasta 40 ciudades de todo el país para evitar el vandalismo que está sufriendo en estos momentos la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, en el epicentro de las protestas contra el racismo más importantes en medio siglo, en Estados Unidos, su presidente piensa en el 3 de noviembre, en movilizar a los suyos. A Donald Trump se le ha escapado esa fecha en uno de sus tuits compulsivos. 3 de noviembre, cuando se celebran las elecciones, y hacia ahí va su mensaje de esta noche. I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order. And an ally of all peaceful protesters. Trump dice que es el presidente de la ley y el orden, el aliado de los manifestantes pacíficos. Eso ha dicho desde la Casa Blanca, al mismo tiempo que mandaba al ejército a dispersar con pelotas de goma y con gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos que protestaban cerca de su residencia oficial. Trump echa mano de una ley del siglo XIX para amenazar con desplegar el ejército en los Estados Unidos. Las autoridades locales las autoridades locales son incapaces de contener las protestas. Un anuncio con trampa, como en tantas ocasiones con este presidente, porque son los gobernadores de los estados los que tienen que pedir la intervención militar. A esta hora ninguno lo ha pedido y, por ejemplo, el de Illinois. Well, first of all, I reject the notion that the federal government can send troops into the state of Illinois. The fact is that the president has created an incendiary moment. Dice que rechaza la mera idea de que el gobierno federal envíe tropas a su estado. Acusa a Trump de estar generando un incendio y de intentar desviar la atención de su desastrosa gestión con el coronavirus. Íñiguez, buenos días. Buenos días, Ángeles. Vamos a detenernos, si te parece, en lo que ha hecho Trump justo después de su comparecencia, porque ha terminado con la Biblia en la mano. Sí, cuando ha terminado de hablar en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, cuando también las pacíficas protestas habían sido violentamente dispersadas, Trump se ha ido a la iglesia de St. John's, que ayer sufrió un conato de incendio durante los disturbios. Allí ha alzado la Biblia, el que siempre ha dicho que es su libro favorito, aunque no es capaz de citar ni un solo pasaje. Frente a la iglesia ha dicho que Estados Unidos es un gran país y se ha ido de vuelta a la Casa Blanca. Por el camino lo esperaba la prensa. Mr. President, do you have a word for the court for a photo opportunity? How can you defend that, Mr. President? Que le ha llegado a preguntar si el país es todavía una democracia. También le han preguntado si había mandado dispersar la manifestación junto a la Casa Blanca para poder ir a hacerse esa sesión de fotos frente a la iglesia. No ha contestado a nada. Dice la prensa estadounidense que ese paseo del presidente tiene que ver con su enfado, porque se haya conocido que tuvieron que recluirlo en el búnker de la Casa Blanca días atrás para protegerlo durante las protestas. También es un gesto para los evangélicos, entre los que había perdido cierto apoyo por la crisis del coronavirus. En el origen de las protestas está la ola de rabia de los afroamericanos después de que uno de ellos, George Floyd, muriera cuando fue arrestado en Minneapolis. Ahora conocemos el resultado de 2 autopsias, la oficial y la encargada por la familia, y las dos, Marta, coinciden en que fue un homicidio. Sí, la autopsia oficial dice que George Floyd murió de una parada cardiopulmonar provocada por una suma de sus problemas de salud preexistentes. Tenía problemas de corazón e hipertensión, a los que se añade la compresión en el cuello y el consumo de drogas. Sin embargo, los resultados de la autopsia independiente que ha hecho la familia dicen que Floyd murió de asfixia traumática o estrangulamiento por la presión que el policía estuvo ejerciendo sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos, sumada a una presión similar
similar sobre la espalda ejercida por otro agente. La segunda diferencia es que, según la autopsia oficial, Floyd murió en la ambulancia, mientras que la Independiente asegura, como explicaba el abogado de la familia, based on all apparent evidence, George was dead on that scene. La Independiente dice que murió en el suelo en ese momento. De hecho, el cuerpo de Floyd dejó de responder durante los últimos 2 minutos y 53 segundos que la gente seguía presionando con la rodilla en su cuello. Las diferencias, según el abogado, son importantes para la imputación de cargos. De momento, solo un policía de los 4 que participaron en la detención y el asesinato de Floyd está detenido y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Los otros 3 no han sido acusados de nada hasta la fecha. Gracias, Marta. Hasta luego. Hasta ahora. Vaya, tenemos ya, por ejemplo, la portada del New York Times de este martes que titula "Por el compromiso de Trump para detener el caos". Sí, el presidente amenaza con desplegar al ejército para controlar las calles. Dice el Times que esta es una escalada grave en su respuesta a las protestas y disturbios que dejan ya 5 fallecidos, entre ellos el dueño de un restaurante en Kentucky abatido por la policía. La portada del Times lleva la fotografía de las flores que han dejado algunos ciudadanos a las puertas de ese establecimiento. En la CNN, Anderson Cooper, uno de los presentadores estrella, decía hace unas horas que la escena de Trump llegando a esa iglesia cercana a la Casa Blanca tras abrirse paso a golpe de porra y gas lacrimógeno era surrealista. Y señalaba el presentador que el presidente parece creer que dominar a la gente negra y a los manifestantes pacíficos es el equivalente a lo que él llama ley y orden. Nada de eso, y se preguntaba quién es el matón, que es como Trump denomina a los protagonistas de los disturbios. Y un último apunte, el presidente en guerra contra América. Miente cuando dice que es amigo de quienes se manifiestan pacíficamente, dice hoy uno de los titulares destacados del Washington Post. Mucha presencia también de lo que está pasando en Estados Unidos, Sonia, en la prensa nacional. Sí, las imágenes más llamativas son las de las fogatas frente a la Casa Blanca. Las vemos en El Mundo, en ABC o en el periódico de Cataluña. Estados Unidos se enfrenta a su peor conflicto racial en medio siglo, dice El País, que acompaña este titular con una foto del virtual candidato demócrata, de Joe Biden, rezando en una iglesia afroamericana en Washington. En las páginas de opinión de este periódico vemos la viñeta de Peridis con un Trump ataviado con la bandera de Estados Unidos y con una ametralladora en la mano con la que lanza fuego.